Aplicaciones del derecho romano. Historia del derecho. Concepto y evolución histórica de la obligación. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. En términos semejantes se define en las instituciones del justiciano. La obligación es un vínculo jurídico por lo que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Es decir, que si la ley nos dice que paguemos o que hagamos alguna conducta, la debíamos de hacer por leyes a eso, pues. Y es así siempre, es como digamos, los impuestos o algo así, se debe de pagar o se debe de hacer o hay incumplimiento. Según el autor italiano Bonafarte, instituciones del derecho romano en el concepto de la obligación debió haber aparecido en el campo de los delitos. ¿Por qué? Por muchas razones que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Evolución histórica de la obligación. Al igual que otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de la vida jurídica. Por lo tanto, se hace necesario seguir su evolución en las distintas etapas históricas. Es decir, que siempre va a tener transformaciones a lo largo de su vida, pues, jurídica, y debemos de ver todo eso para ver qué cambios había y qué cambios no le quitaron en ese entonces y qué cambios había sobre la ley. Este sometimiento físico ocasionaba que en el caso de incumplimiento al deudor pudiera perder la libertad e incluso la vida, situación por demás primitiva e injusta, cual fue corregida en gran parte en el año 326 por la ley Poetelia Papiria, que prohibió la venta y el derecho de la muerte al deudor e incumplidor. Es decir, que en 326 a.C. el incumplidor daba digamos, le daba el derecho a la muerte o pena de muerte o había esclavitud en ese entonces. Así que en el año 326 antes de Cristo se cambió todo ese tema para evitar todo eso que era primitivo e injusto, por así decirlo. Elementos de la obligación. La obligación está constituida por distintos elementos los cuales son indispensables para su configuración. Sujetos. El primer elemento de toda la obligación son los sujetos, sujeto activo o acreditor que tiene el derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, que tiene deber jurídico de cumplir con ella. En otras palabras, el acreedor es titular al derecho personal o de crédito, es virtud del cual se le facultúa la conducta de otras personas, la del deudor, a quien a su vez debe cumplir con ella, o sea que este es el, el sujeto el que debe de cumplir con la obligación que se le da. Objeto. En el segundo lugar tenemos el objeto, que es el otro elemento de la obligación que está constituido por la conducta o comportamiento del deudor. Debe observar en favor al acreedor y puede consistir en la parte en un dare, facere, presentare, non facere o pati. En término dare se utiliza para referirse a la transmisión en el dominio de alguna cosa, es decir, se hace acreedor al propietario de algo. Clasificaciones de las obligaciones. A. Obligaciones ambulatorias. Por lo general, la obligación se establece entre sujetos individualmente determinados desde un principio. B. Obligaciones parciarias o mancomunadas o a profarrata. De ordinario, la obligación se establece entre un solo acreedor y un solo deudor. C. Obligaciones correales o solidarias. En la obligación correales o solidarias, a diferencia de lo que sucede con las mancomunadas, cada acreedor tiene derecho
al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. Clasificación de las obligaciones a entendimiento del objeto. Obligaciones divisibles e invisibles. Las obligaciones divisibles, la presentación se puede cumplir de forma fraccionada sin el por de ello sufra menoscabo. En las indivisibles que sucede lo contrario. En las invisibles que lo que sucede lo contrario. Las obligaciones genéricas y específicas. Son obligaciones genéricas aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. Obligación alternativa y facultativa. Las obligaciones alternativas establecen dos o más presentaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir una. O sea que de estas, o sea que de las alternativas y facultativas, la obligación solo debes de cumplir una de esas. Y todas las demás es lo contrario de cada una. O sea que en la primera sucede lo contrario de lo que debes de hacer. Y en la segunda es lo mismo, solo que cambia el género o el objeto indicado. Clasificaciones de las obligaciones, atendimiento del derecho por lo cual provienen. En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles o honorarias. Por civiles, las que quedaron reglamentadas por el derecho civil, y las honorarias, las que emanan del derecho honorario. Clasificación de las obligaciones atendiendo su eficacia procesal, obligaciones civiles y obligaciones neutrales. En este segundo grupo, la clasificación de civiles no se refiere al derecho que le dio origen la relación obligacional, sino alude a la eficacia profesional de la obligación. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas por la acción para exigir su cumplimiento, por lo tanto que las obligaciones naturales no están provistas en un medio juridical por obligar al audidor a cumplir. O sea que se deben cumplir las obligaciones sí o sí para seguir un cumplimiento de algo. Fuentes de las obligaciones. El contrato. El acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen un objeto de producir obligaciones civiles. Estas son, digamos, cada concepto de cada una. El contrato es el acuerdo de voluntades entre varias personas que deben tener un objeto a producir obligaciones. El delito es un hecho lo contrario al derecho y castigado por la ley. Coacciones del contrato. Es una figura muy parecida a la del contrato en la cual produce consecuencias semejantes a él, que no nos encontramos porque carece de uno de los elementos esenciales de todo contrato, esto es el consentimiento de los sujetos. Cuasidelito es un hecho lítico que no clasificado entre los delitos, o sea que tienes que tener cada uno de estos para cumplir una obligación, por así decirlo. Bueno, son fuentes de son como obligaciones, pues, cada una de estas. Otras fuentes de las obligaciones. Los pactos se entienden por pacto de hecho que entre dos o más personas se pongan de acuerdo al respecto de un objeto determinado sin existir ninguna formalidad por medio. O sea que esta es una obligación que un pacto que se hace entre dos personas sin firmar nada, ni un papel, ni nada de eso. Ejecución de las obligaciones. La mora. La mora es un retraso culpable o doloroso en el cumplimiento de una obligación. Dolo. Exige dolo cuando voluntariamente el deudor no cumple con la obligación con la intención de dañar al acreedor. Culpa. Se da cuando el deudor ocasiona un daño al acreedor por falta de ciudadano o negligencia. Caso
fortuito o fuerza mayor. En caso fortuito, es un acontecimiento no imputable al deudor que se hace imposible al incumplimiento de la obligación. Todas estas siguen siendo para ejecutar alguna obligación, pues haz un contrato, un préstamo, etcétera, etcétera, para que te puedan pagar o algo así. Transmisión de las obligaciones. Al hablar de la transmisión de las obligaciones debe distinguirse por un lado la transmisión del derecho de crédito que tiene el acreedor y por lo tanto la transmisión de la deuda que debe pagar al cargo del deudor. De esta manera es posible afirmar que tanto el crédito como la deuda puedan transmitirse. Es decir, que debe de haber alguien que transmita lo que se va a hacer dependiendo de que sea un préstamo o no sé, una deuda hipotecaria, dependiendo para que ahora sí las obligaciones se hagan al pie de la letra, pues. Cesión de créditos. La cesión de créditos que tenemos en la institución del acreedor por otra persona a quien se transmiten los derechos nacidos del vínculo obligacional. El acreedor original transmite el crédito, recibe el nombre del acreedente al nuevo acreedor. O sea que esto nada más es una cesión de derechos dependiendo de lo que sea. O sea una herencia, sea no sé, un seguro o una deuda, todo es cedido. Se cede los derechos, el crédito o la herencia dependiendo de eso. Asunción de deudas. En caso de las deudas tenemos la sustitución del deudor por otra persona que asume la deuda. Es lo contrario a la siguiente. O sea que el otro le dan el dinero y este debe de pagar. O sea que este se queda con la deuda del antiguo sujeto. O sea que si yo dejo una deuda, no sé, de Electra o Coppel, se lo cobran al que yo dejé como digamos como sustituto. Extinción de las obligaciones. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre el acreedor y el deudor. Los modos extintivos de la obligación son hechos a los que el derecho objeto otorga esta función. Modos extintos para operar un ipso y un iure. Pago. El pago o incumplimiento soluto en latín es el modo normal de extinguir la obligación, o sea que pagar lo que debes. Novación. La novación es la sustitución de la obligación por otra, es sustituir otra obligación por una. No hay pierde de eso. Confusión. La confusión como modo extintivo de la obligación consiste en que coincidan la misma persona las calidades del acreedor y del deudor, o sea que deben de coincidir y dar un método o algún tipo de que se cumpla la ley. Pérdida de la cosa debida. Si el objeto de la obligación fuera una cosa específica y se da por perdida por alguna causa no impugnable, el deudor la obliga a que se extinga. O sea que si pierdes el objeto que se te dio del deudor y lo pierdes, puede que hay un extravío y puede que ya no te cobren o algo así. Mutuo distintimiento. El mutuo distintimiento es un consenso a lo contrario a la operación en la relación de las obligaciones nacidas de contratos consensuales. Son los que cobran eficacia por lo que solo acuerdo de voluntades de las partes. Concurso de causas lucrativas. Existe cuando el acreedor adquiere por diferente causa el objeto específico que se le adeuda. Muerte o capitis diminutivo al deudor. Algunas obligaciones se extinguen por la muerte de alguno de los o sea que cuando muere alguien la deuda se culmina de todo. Modos extintivos que operan el lope exceptionis. Compensación. La compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas hasta por su diferencia. Esta figura aparece cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a la vez en contra
de este pacto de non pendo, el aspecto o acuerdo informal de remisión o perdón de la deuda extingue cualquier obligación siempre y cuando se intercale como excepción en la fórmula respectiva. Y con esto finalizamos la exposición, profe, para ver cómo está de la calificación. Muchas gracias, buenas noches.